Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. En el día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la humildad y un corazón, o un humilde corazón y un corazón desprendido. Entonces les voy a hacer la presentación de mis otros compañeros, mis otros hermanos en Cristo, que vamos a participar. Entonces está Claudia, Gustavo, Estela, Viviana, Leonor, Sandra y Luz María. Entonces vamos en este momento a soltar en este momento lo que tengamos. Vamos a hacer una breve introducción poniéndonos en manos del Espíritu Santo, dándole la bienvenida a este lugar, para que sea Él obrando en cada uno de nosotros, para que sea Él tocando nuestros corazones, que sea Él revelándonos una verdad a nuestro corazón en este camino que tenemos de discipulado, en este camino de conversión, en este camino de entregarnos fielmente al amor del Señor. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar. Ven con tu luz desde el cielo, ven con tu amor, ven con todo tu esplendor y toma nuestros corazones. Que seas tú inspirándonos todo aquello que debemos pensar, decir, todo aquello que debemos actuar. Que sea la gracia de tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones, revelándonos esa verdad que todos deseamos saber en el amor santo del Señor. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes. Como dijo el compañero aquí, nos toca el tema de la humildad y el desprendimiento. Yo voy a leer una cita bíblica en la cual nos habla la Escritura sobre la humildad. Es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice que también ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Dios dice que cuando eres humilde, eres libre de orgullo y arrogancia. Tú sabes en tu comportamiento, a veces que no es el ideal, pero tú también sabes cómo estás con Cristo. Tú eres capaz de ser pacificador sin necesidad de luchar por tus derechos. Tú eres capaz de caminar humildemente en el poder del Espíritu Santo. Dentro de lo que estuvimos viendo para traer acá el tema, vimos que nos hablaban de una humildad divina. Esta humildad divina dice en Filipenses 2:3: no hagamos las cosas por egoísmo o vanidad, sino con humildad. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. No busquemos nuestros intereses, sino que preocupémonos por los demás. Dar a otro no siendo débil, ¿sí? Por lo tanto, es estar a gusto con lo que eres en el Señor y no tanto por poner a otros lo primero. Y en la humildad de nación, Jesús nos dio un buen ejemplo de la humildad de nación. A pesar de que era humilde, también era fuerte. Soy manso y humilde de corazón, nos lo dice en Mateo 11:21. Perdonemos a los que nos ofenden, no paguemos mal por mal, seamos imitadores de Jesucristo. También debemos de examinar la forma en que hacemos la acción y cuando lo hacemos. Tenemos que mantener un espíritu de humildad. Jesús fue humilde de espíritu, sin embargo corrió a los cambistas del templo. Otra humildad es la humildad piadosa, que no debemos tener una necesidad de venganza, deshacernos de toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias,
y toda forma de malicia. Sea amable y compasivo los unos con los otros. Perdonémonos los unos a los otros. Al igual que en Cristo, Dios los perdonó a todos. Nos lo dice en Efesios 4, 39, 32. Cuando eres humilde, puedes responder y aprender a las críticas sin una actitud de merecido. Si es merecido o no. Del mismo modo, puedes ser consciente de tus fracasos sin ser emocionalmente devastado. Tú puedes hablar por cortesía, ¿no? Independientemente de la situación, incluso si tienes que ser firme o tomar decisiones fuertes. No permita que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que es útil para la construcción de otros de acuerdo a sus necesidades, que puede beneficiar a aquellos que escuchen. Efesios 4:9. Cuando entendemos y ponemos en práctica lo que la Biblia nos dice, o nos dice Dios sobre la humildad, podemos vivir pacíficamente y humildemente en la vista de Dios y en la vista de nuestro prójimo. Gracias. Dios esencialmente es humilde. La humildad es uno de los tantos atributos que tiene Jesús con nosotros. Esta humildad se hace presente radicalmente en el misterio de la encarnación. Traemos la cita de Juan 1:14, donde dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiero preguntarles algo. ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer? Ya existía, pero ¿dónde estaba? En el cielo con el Padre. En el cielo. Él está aquí en el cielo. Llega aquí. ¿Dónde nació? En Belén, en un pesebre. Su humildad empieza y radica cuando Él se abaja, se anonada, desciende. Él desciende a hacerse humano, humano como nosotros, a pasar por cuantas dificultades como las que nosotros mismos pasamos. Él, a pesar de su condición divina, no, y estando, me imagino que también allá donde está en el cielo, se agacha y dice: sí, me mandaron a esto a la tierra, a redimir los pecados de todos nosotros. Eso es humildad. Es humildad y es una manera de Él estar siempre con nosotros, desde su nacimiento. Y baja tantas veces desciende. Él desciende cuando lava los pies, desciende en el bautismo, desciende en su misma muerte para resucitar. Él se hace hombre, se encarna en la Santísima Virgen. Dice Filipenses: se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, y muerte vergonzosa, muerte en la cruz. Esto lo dice San Pablo en la carta que le escribe a los Filipos, ¿no? Dios Jesús con nosotros, como ya les dije, es un Dios que se agacha, que se abaja, que se humilla, que se anonada. Ahí es donde Él nos muestra su humildad. Él se inclina delante de nosotros para servirnos. Dios se pone a nuestra disposición y hace que todo lo que esté a nuestro alcance para liberarnos de todo lo que nos esclaviza, y así elevarnos nuestra dignidad de hijos de Dios. Jesús, Hijo Dios, su enviado, su Mesías,
pone la humildad en primer lugar de las virtudes humanas y cristianas. Como Él, pienso que también nosotros debemos ser verdaderos discípulos y seguidores suyos. Tenemos que ser personas humildes, capaces de servir a los demás en cuanto nos sea posible. Es muy difícil, es muy complicado a veces, pero si queremos ser verdaderamente cristianos, debemos asemejarnos más a Cristo, ser humildes y desprendidos. Buenas tardes. El desprendimiento. Les voy a hablar sobre el desprendimiento como un requisito indispensable para la verdadera vocación cristiana. En el Evangelio de Lucas nos dice: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces yo tomo este Evangelio como haciendo reflexión a los primeros discípulos que Jesús llamó, que ellos renunciaron a todo lo que tenían en ese momento. Ellos fueron llamados por Jesús y de inmediato respondieron ese llamado. Ellos no dudaron un segundo y dejaron atrás familia, hogar, trabajo, sustento, sus sueños, sus metas. Todo lo que ellos tenían hasta ese momento lo dejaron por seguir a Jesús. Asimismo, nosotros debemos dejar también lo que nosotros somos, renunciar a las cosas que no están de acuerdo con Dios para seguirlo en ese camino. Ese dejarlo todo abarca también desde los bienes materiales hasta desprendernos de nosotros mismos, dejar nuestra salud si Dios necesita valerse de ella para glorificarse, nuestra familia. También podemos dejar el orgullo, la soberbia, el deseo de figurar, de ser protagonistas, de ser los primeros. Entonces todo eso es desprendernos realmente para poder seguir al Maestro que nos llama. Y no es que los bienes materiales sean malos, porque en Génesis 1:28 dice: poseer y dominar la tierra. Pero lo malo es que si nos debemos ocupar bien de esos bienes materiales, ¿no? De lo que Dios nos dejó. Y amarlos, pero amarlos correctamente, no ponerlos en el primer lugar, no que sean los bienes materiales lo principal en nuestra vida. Por eso el joven rico perdió el reino de los cielos, porque no quiso renunciar a esos bienes cuando finalmente él también los perdería en el momento en que pues tendría que entregarle su vida a Dios. Entonces se quedó sin el reino de los cielos y se quedó sin sus tesoros, porque nadie lleva consigo esos tesoros que cuidan la tierra como si fueran su única vida. Entonces debemos dejar espacio en nuestro corazón para el amor de Dios. Eso es lo realmente importante. No ocuparlo con los bienes materiales, sino ocuparlo con el amor que le tenemos a Él y manejar correctamente y amar correctamente los bienes que Él pone a nuestra disposición. Yo les quería hablar pues de algunas renuncias que he hecho en mi caso por seguir a Jesús. Pues es un pequeño testimonio, me cuesta mucho, pero eso es parte de lo que he tenido que dejar. Entonces, pues les hablo del pecado, ¿no? Primero, yo no era consciente de muchas cosas de mi vida que eran pecado. O sea, como ahora nos acostumbramos a que las cosas son, pues todo es normal, todo se permite, o todo está bien, o no es muy complicado. Entonces, hay situaciones que ya con el llamado que Jesús me hizo, reconocí que en mi vida no era lo correcto, que le estaba dando la espalda a Dios. Entonces he dejado eso y eso realmente me ha liberado de culpas y ha traído paz a mi vida. Dejé la comodidad de mi casa también, porque trabajar, pues educar los hijos, yo soy divorciada, entonces estar pendiente de mis hijos y de aquí para allá era un trajín duro, pero a pesar de eso dejé esa comodidad para salir a buscar a Dios y aprender de Él. Salí a buscarlo en la misa diaria, salí a buscarlo en el grupo de oración, en la formación que tengo aquí en el CAE, en Yeshua, que para mí ha sido una bendición. Yo he aprendido mucho en la escuela, amo profundamente a Dios y lo he conocido a través de la escuela, de sus misioneros. Entonces he dejado esa comodidad, he salido, eso me ha costado mucho, pero lo he podido hacer pues por la gracia de Dios.
También me desprendí de mis hijos. Me desprendí en el sentido de que yo quería estar pendiente de ellos, angustiada, dónde están, qué hacen, díganme, que no se me perdieran ni un segundo. Entonces ya confiando en Dios plenamente se los devolví a Él porque Él me los prestó. Entonces le dije, Dios mío, estos no son mis hijos, me los prestaste, te los devuelvo, sé que eres el Padre amoroso que los va a cuidar, los va a proteger. Yo no puedo seguir asfixiándolos ni ahogándolos con mis miedos y mis temores y los dejé en libertad esperando que ellos también cumplan el propósito con el que Dios los creó. Muchas gracias. Y como ya hemos visto, entonces Jesús tuvo un corazón desprendido y humilde. Entonces me toca a mí la cita de Lucas 9:23. Si alguno quiere venir a mí en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, tomar su cruz y seguirlo significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida se ejecuta sin problemas. Pues uno dice, no, pues sí, vamos, no sé qué. Pero cuando nosotros tenemos una verdadera prueba, es cuando nosotros nos miramos qué tan dispuestos estamos a seguir. Llega un momento en la vida, yo creo que a todos nos ha pasado, en que nos toca hacer frente a esa elección. Es las comodidades que tenemos en esos momentos o si seguimos a Jesús de tiempo completo. Pues para hacerlo más entendible, en ese momento yo estoy trabajando en mi proceso de salvación y he tratado de morir a un sinfín de situaciones. Ha sido difícil, yo no les voy a decir pues que lo he podido hacer 100%, pero estoy en eso. Es duro, pero yo sé que se puede. Anteriormente yo era una compradora, o sigo siendo pues una compradora compulsiva. Ahora pues no tanto, pero te voy a ir. La economía para mí, o sea, en mi vida, en la vida de mi familia estaba principalmente. Entonces trabajábamos y todo se trabajaba, entonces era porque teníamos que tener una buena casa, el carro, no sé qué, asegurar el futuro de los muchachos. Y mi hijo menor tiene 11 años, entonces yo estaba preocupada a futuro. Ahora tratamos en la casa pues de vivir. Hombre, sí, tenemos que vivir constantemente. ¿Para qué me estreso? ¿Para qué tanto trabajo si faltan tantos años? Entonces estamos tratando de hacerlo así. Y les vamos a dejar unas preguntas, ¿no? Si estamos dispuestos a seguirlo y a tomar nuestra cruz, deberían de considerar esas preguntas ustedes. ¿Están dispuestos a seguir a Jesús? Si eso significa perder a algunos de tus amigos más cercanos. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa renunciar a lo que más quieres? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder de pronto la comodidad de tu vida? Bien, estas preguntas quedan para cada uno de ustedes, para que en la intimidad de su oración pues reflexionen y las interioricemos en ese campo ya de nuestra vocación, de nuestro ministerio, de todo lo que nosotros hacemos diariamente con nuestra parroquia, con nuestras comunidades. Vamos en este momento ya para terminar ya nuestra charla. Vamos a este momento, les voy a pedir un favor, los que terminen de copiar ahorita o si no luego les mandamos las preguntas. Vamos a hacer un momentico de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a soltar todo lo que tengamos allí y vamos a poner nuestras manos así, como en actitud de recibir esa gracia del Señor que viene a tu vida para obrar, para darte la gracia que necesitas. El camino sabemos que no es fácil, pero Él está allí para ayudarnos, para levantarnos,
para que nos sacudamos el polvo y miremos de frente. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Hemos venido a servir, a dar lo mejor de nuestras capacidades, de todos los talentos, dones, carismas que el Señor nos ha dado. Entonces, cerrando allí nuestros ojos, vamos a decir: Señor, danos la gracia, Señor, de seguirte fielmente, de poder asumir esta cruz con amor, a sufrir con amor todo este desprendimiento que debemos hacer como discípulos, como seguidores, haciéndonos un corazón sencillo, un corazón dócil y abierto a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer con nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos y sabemos que tú tienes el poder para obrar en nuestras vidas, para transformarlas. No queremos seguir limitando esa obra de nosotros con nuestros pensamientos, con nuestros miedos, nuestros temores. Hoy decido entregarte todo eso que me ata, todo eso que son piedra de tropiezo para mi camino. Hoy decido ponerme las sandalias del discípulo y caminar mirando al horizonte, mirando a lo más alto, confiando, Señor, en que tú vas de la mano conmigo, que contigo no he de temer nada, que es tu Espíritu quien habla por mí, quien obra por mí, quien piensa por mí. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas. Amén. Invitación especial. Revisemos nuestro corazón, qué tan humilde puede llegar a ser, si de verdad nos queremos parecer a Jesús o no. Gracias. Bueno, una preguntita allí respecto al desprendimiento y la humildad. A ver, ¿dónde se ve bueno, está muy bueno el chocolate? ¿Dónde se ve de una manera inmensa ese desprendimiento y esa humildad en Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? No, ¿dónde? Pues en la encarnación de abajo. ¿Cómo? Siendo Dios en el nacimiento. ¿Cómo dijeron? Por ahí está algo. Siendo Dios se hizo hombre. Eso. ¿Sí? Ahí está. Se hizo verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, pero no, pero esa es la expresión, ¿no? Luego está en Filipenses, que siendo Dios se hizo hombre, se abajó, o sea, tocó la condición humana. Eso es el acto más grande de humildad. Pues no vamos a decir una comparación, una analogía más o menos es que usted sea el rey de Francia y le dicen váyase a vivir con los humildes allá del cartucho de la calle de Luz. Renuncie a todo. Entonces, ese es el acto más grande de abajamiento, ¿no? Que Él siendo Dios quiere tocar esto, o sea, toca el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el llanto, el despojo, ese es el abandono total de Dios, ese es, ¿no? Eso es en la carta a los Filipenses. A ver, los que siguen, muy bien.
número 3, el número 4. Buenas tardes a todos. Vamos a presentarnos cada uno el tema de nosotros, como podemos verlo aquí presentado en la diapositiva. Su centralidad es el reino, y tomamos como base en el Evangelio de Mateo. Vamos a presentar a estas damas que son del grupo mío. Buenas tardes, mi nombre es Marina Benítez. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Narváez. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Gestizao. Buenas tardes, mi nombre es Diana Castillo y soy la más tímida. Y mi nombre es Ulises Martínez. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a nuestra amiga Diana, que está inspirada escribiendo. Bueno, nosotros escogimos el Evangelio de Mateo. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Tenemos acá, ¿qué es el reino de los cielos? Son las nuevas relaciones que nos enseñó Jesús de justicia, de misericordia, de bondad, de amor, solidaridad con nuestros hermanos. Eso es el reino de Dios. Ahora, ¿quién vino a anunciarlo? Jesús. Jesús vino a instaurar el reino de Dios. Reino, centralidad, es el propósito que Dios tiene con nosotros para la nueva vida. A esto queremos llegar, el cual tendríamos que luchar por ganar. Jesús vino a anunciarlo, emitir un cambio de comportamiento. Esa es la centralidad, eso es lo que quiere Jesús. Desde que vino, Él siempre quiso que entendiéramos que hay un propósito, y es llegar al reino de Dios. Gracias. Quiero que nos detengamos aquí y miremos la imagen de Jesús en este pasaje. De esta foto representa en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23, y también se contextualiza también ese texto con Mateo 10, versículos 7 al 8. ¿Por qué? Jesús da a conocer el reino de los cielos, pero no se queda solo diciendo yo soy el reino de los cielos, sino que Él va más allá, con palabras y sus obras. Sus obras son lo que habla y lo mueve invitando a cada uno que lo sigan como Él está orando. En este momento Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Dios da a conocer aquí el reino de Dios en las obras de misericordia. También profundiza aquí sanando enfermos, o sea que Él quiere reflejar el reino a través de la paz, pero no la paz sino de todos. Y Él también mira al hermano que sufre, al hermano que está enfermo, al hermano que quizás tiene una dolencia, que quizás está triste, y también Jesús lo levanta, lo sana, quita toda esa paralicidad que tiene. Si está paralítico, lo levanta, que camine
con Él y lo siga y que juntos encuentren el reino de los cielos. En el capítulo 10 del versículo 7 al 8 lo voy a leer para que vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratis lo han recibido y entréguenlo también gratis. Esto se lo está diciendo también a los apóstoles. Después de que Él va anunciando el reino de los cielos, también invita a los apóstoles a seguirlo y lo va enseñando. Ahí lo está haciendo para que los apóstoles vean, luego los envía y que lo hagan también, pero que no se queden diciendo, no, esto es mío, no, entréguenlo así gratis. O sea que así como a los apóstoles te lo está pidiendo a ti, a mí, a todos nosotros, que oremos no solamente con palabras, sino con obras, para que el reino de los cielos sea resplandeciente en cada uno de nosotros. Es importante reconocer que luego Jesús, después de mostrarnos ese camino, Él también se detiene a enseñar. O sea que el reino de los cielos lo enseña. Y qué bonito centrarnos en el capítulo 5, del 1 al 12 en adelante, nos muestra Jesús manifestando el camino a la felicidad. Y no es una felicidad lejana, no, es una felicidad que está en Él. Por eso Él dice, como decía la hermana Diana ahorita al principio, el reino de Dios está llegando. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, el reino de Dios es Dios mismo, Jesús, que se hizo hombre para nosotros. Y aquí se detiene a enseñar el reino de los cielos, para que no miremos cosas externas y superiores, sino que está aquí en la tierra y está en los más humildes. Por eso Él dice dichosos, bienaventurado. Voy a leerlo aquí. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de ahí para allá comenzó a decir todas las bienaventuranzas, diciendo qué dicha es saber que el reino de los cielos está aquí y que no se encuentra en cosas superficiales, sino en el corazón de cada uno de nosotros, donde encontramos una pobreza, pero una pobreza espiritual, no del arrancado y el que está tirado en el suelo, no, el que se abandona solamente en quién, en Jesús. Y ahí encuentra la dicha y el reino de los cielos. Continuando con lo que dice el hermano, hay una parte que me gustó mucho, porque Jesús le preguntaba, disculparán que no les dé la cita bíblica, es en el versículo 20, perdimos el capítulo, qué pena. A él le preguntaban cuándo llegaba el reino de los cielos, cuándo se iba a dar. Entonces él contestó, Los fariseos estaban preguntando a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. según esto, no hay manera de saber cuándo va a venir, cuándo se va a dar esa llegada del reino. Nosotros ya vivimos el reino de los cielos, ese es el concepto que tenemos desde el Espíritu Santo. Y una de las cosas más importantes es empezar a vivirlo ya
para prepararnos, para poder vivir eso que tanto anhelamos. Todos hablamos del reino de los cielos, de la centralidad, pero ¿lo estamos viviendo? ¿Lo estamos poniendo en práctica? Yo creo que el reino de Dios es ya, trabajando ya para poder llegar a ese propósito. Una de las maneras totalmente que Jesús nos enseñó cómo pedirle al Padre el reino es a través de la oración. Y una de las oraciones, pues, la principal, la que nos enseñó para llegar a Dios fue a través del Padre Nuestro. Entonces en el Padre Nuestro dice, ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Estamos dispuestos realmente de que el reino de Dios llegue a nosotros? Siempre oramos al Padre Nuestro, pero realmente nos centralizamos en que el reino llegue. Nosotros abrimos el corazón a Dios para que ese reino llegue. Solamente lo decimos, venga tu reino, pero realmente muchas veces no permitimos de que el reino de Dios llegue a nuestro corazón. Entonces eso es lo que necesitamos, que reflexionemos mucho en eso cuando oremos el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día es el pan de la oración, es el pan de la Eucaristía. Muchas veces vamos a la Eucaristía y no tenemos el corazón dispuesto realmente para recibirlo. Y a través de la Eucaristía y de la comunión recibimos realmente el reino de Dios. Recibimos la felicidad completa, la felicidad total. Y realmente el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en cada momento de que nosotros lo vivamos. No solamente, yo sé que está prometido el reino, el paraíso, el cielo después de la muerte, ¿cierto? Es un reino también que el Señor nos está ofreciendo, pero realmente el reino de Dios empieza desde aquí, desde la vida, a través del amor, de la caridad, de la humildad, a través de la entrega al hermano. Entonces eso es lo que el Señor nos pide, ¿no? Que nos entreguemos realmente y vivamos siempre, siempre su reino. O sea, muchas veces en la casa a veces nos dice, bueno, a veces uno de peleas y peleas, uno dice, esto es un infierno, y realmente es un infierno, porque si nosotros no vivimos la paz, no vivimos de corazón, no vivimos con el hermano que está a nuestro lado, a nuestra familia no le damos amor, no le brindamos nada, realmente nosotros vivimos o un infierno o un cielo. Nosotros decidimos realmente qué vivimos. ¿Listo? Aparte de Mateo, acá les dejamos unas citas para que por favor las busquen. Lucas 12:32 y Zacarías 14:9. Son muy bonitas, tienen mucha similitud con este tema. Jesús nos da a conocer el reino de Dios también por medio de las parábolas. Acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió, es que a vosotros se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, nosotros, a cada uno de nosotros ya conocemos, ya nos están dando, nosotros nos estamos alimentando y estamos conociendo. Pero entonces el Señor fue tan misericordioso que habla a los demás a través de las parábolas. Como dice, nos la da en plastilina, explicadita, para que nosotros lo entendamos. Pero muchas veces, ¿qué pasa? No lo entendemos, ni nosotros muchas veces que estamos viviendo aquí, ni siquiera entendemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Entonces, lo que el Señor nos ofrece es y nos dice el día de hoy es que tengamos oídos abiertos y una mente atenta y un corazón dispuesto para servir al hermano, para que empecemos a vivir desde aquí el reino de Dios. Rescatamos una de las parábolas y aquí vamos a escucharlas. Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. También está la del reino semejante a los cielos, como un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Esto también está en Mateo 13 al 44. Se nos olvidó resaltarlo ahí, qué pena. Capítulo 13 al 44. Pues,
Esta parábola es muy hermosa porque ¿qué resaltamos? La pregunta ahí que dice: ¿a qué debo renunciar en mi vida para alcanzar el reino de los cielos? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué debo vender de mi vida para alcanzar el reino de los cielos? Si es todo lo que hemos dicho hasta ahora, en tu vida está sobrando para alcanzar el reino de los cielos. Solo con esa inquietud los dejamos para ver si ustedes quieren alcanzar ese reino, porque ese es el propósito que tenemos todos aquí, por eso estamos, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso lo encontramos en Mateo 6, versículo 33. Y esta es una gran realidad, y esa se la doy como testimonio, porque realmente yo era una persona que vivía esclava del trabajo, y le pedí a mi Dios que, inclusive a través del trabajo y de tanto esfuerzo, me enfermé. Pero yo le pedí a Dios que me tomara, que me tocara, y que yo entregaría mi vida por Él. Y así lo hice, y aquí estoy. Lo primero que le pedí a Él era que, porque yo trabajaba prácticamente los 365 días del año, el Señor me regaló un trabajo donde realmente tengo un horario de oficina ahora. Mi sueldo, gracias a Dios, es bueno. Y solamente con entregarme a Él, con dedicarle el domingo a la Eucaristía, porque solamente fue lo único que le ofrecí, solo la Eucaristía, que pudiera al menos asistir a la Eucaristía, Él me dio lo demás, la añadidura. La añadidura fue un buen trabajo, tiempo para mis hijos, tiempo para mi familia. Entonces yo digo que es eso, es vivir el reino, y que el reino no está en lo material, porque eso es lo que yo pensaba, que teniendo mis hijos bien, matándome en una empresa, trabajando y dándole todo lo económico, pero realmente ellos ya son unas personitas grandes, y siempre me reprocharon eso, que nunca tuve tiempo para ellos y amor para ellos. Entonces, esa fue mi renuncia. Renuncié a esa esclavitud al trabajo, y aquí estoy, ya recibiendo la añadidura que el Señor promete. Gracias. Una reflexión, la puedes, para que escuchemos una canción. El reino de Dios ya está entre nosotros, aunque no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y nos ha dejado su presencia, pero todavía falta algo. Es necesario que el reino llegue al corazón de cada hombre. Solo entonces podremos decir que ha llegado en toda su plenitud. Jesús nos advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, etc., sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones, cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Dejar que Jesús reine en mi alma significa abrirle las puertas para que Él haga lo que quiera conmigo, y solo Él entra y se queda a vivir. Si encuentra un alma limpia, es decir, sin pecado. Un alma en pecado es un lugar inhabitable para Dios. Por eso decimos que hay que vivir en continua lucha con nuestro peor enemigo, que es el pecado, porque solo nos aleja de Dios. La meta de nuestra vida, solo de Dios la meta de nuestra vida. ¿Cómo sería el mundo si todos los hombres viviéramos en gracia, en amistad con Dios? Qué diferentes serían las cosas si todos los países adoptaran el mandamiento de la caridad universal como el Rey Supremo. Entonces sí podríamos decir que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Yo quisiera que este pedacito lo encontré o lo escuché más bien ayer de, no sé el nombre del padre, del Minuto de Dios. Estaba haciendo esta tarea y lo escuché y me grabé este pedacito. Dice: ser santo es mirar a Jesucristo, querer ser como Él y seguirlo a Él. Por favor, escríbanlo, enciérrenlo con un corazón, con un color. Es hermoso, es precioso. Yo creo que más de uno lo escuchó ayer antes de las noticias.
Muchas gracias. Bueno, mire, ¿cuál es el valor del reino? Sí. ¿Cuál es el valor del reino? ¿Qué es lo que le da sentido al cielo, el valor del cielo? El encuentro con Dios. Muy bien. Sí, pero no, o sea, el centro y el valor del reino, ¿quién es? Sí, todo eso que digamos, lo que todos ellos dijeron, todo muy bonito, los milagros son signos del reino, ¿no? Para que no nos vayan a confundir, de que la obra de Dios, a través de eso, Jesús hacía los milagros era para que creyeran que Él es el Hijo de Dios. Es lo mismo que a ustedes les pasa en la vida. Digamos que algún día por X motivo sucede en ustedes un milagro extraordinario, es para que ustedes crean cada día más en el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, el valor del reino es la presencia misma de Jesús en el acontecer de la vida de uno. ¿Ya? O sea, no hagan una imagen ficticia del cielo falsa y equívoca, ¿no? Que a veces pensamos que el cielo es donde hay todos en una nube, manejando, volando con alas y arpas y todos que no, el fin es que usted contempla a Dios, ¿no? Él es cara a cara con el Señor. Esa es la grandeza del reino, o sea, la cercanía. Por eso dice que el reino está entre ustedes porque Él está dentro de nosotros. ¿Listo? Pero, sí, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios, el misterio sagrado y divino de Dios. Muy bien, y sigan así, solo faltan 2 grupos, van muy bien. Un aplauso fuerte a ustedes. Eso. Ahí lo digo con Pedrito.